Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí a las 3. No sé si habéis comido ya o todavía no. Espero que hayáis comido, porque el mensaje de Diego es para haber comido primero. Si no, luego uno no sabe qué comer. Yo soy Irene, él es Diego Conesa. Esta charla es una presentación de su libro El reto de las mentes, que vais a poder encontrar en el stand 534. Junto a otro libro que es Del infierno civilizado al paraíso frugal, que lo he escrito yo. El de Diego os va a explicar ahora de qué va, el mío lo expliqué ayer a la 1, y el que no pudiera venir ayer a la 1, en cuanto termine la charla, no nos quedemos aquí ni fuera, porque aquí empiezan más charlas, vamos a respetar el espacio, y nos vamos todos juntos, de la mano, al stand 534, y allí todas las dudas que tengáis, pues estaremos Diego y yo a vuestra entera disposición para responderos y atenderos, ¿vale? Diego, no sé qué decir de él, sinceramente, ¿no? Ya muchos de los que estáis aquí ya le conocéis, y los que no le conocéis le vais a conocer, porque en una hora da tiempo de sobra. Así que os dejo con él. Espero que disfrutéis mucho de esta charla encubierta como presentación de mi libro. Un aplauso para Diego, por favor. Muchas gracias. No aplaudáis, que a lo mejor yo a vosotros no aplaudiría. Bueno, cuando yo era un niño, tuve la suerte de vivir a caballo entre dos religiones. Por un lado era una suerte, aunque por otro lado hacía mi vida muy complicada, porque era el bicho raro del colegio. Yo fui seguramente de las primeras personas en España que renunció a la enseñanza religiosa obligatoria. Y en mi casa se juntaban tres factores muy curiosos. Mi hermana mayor se había fanatizado con la política de izquierda, mi madre pertenecía a los Testigos de Jehová y mi padre era católico. Eso, lo quieras o no, marca tu vida. A mí me educaron a caballo entre las dos cosas, y también en esa relación con la política, porque tengo una muy buena relación con mi hermana. Había una cosa que me llamaba poderosamente la atención. Los Testigos de Jehová planteaban algo que era realmente bonito. Ellos planteaban una vida paradisíaca. Una vida paradisíaca donde no existía el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la pena, todo eso que yo ahora llamo sentimientos patológicos. En esa vida que ellos decían que un día íbamos a conseguir, basándose en la mitología bíblica, era todo maravilloso. Y aquello a mí me dio que pensar. Porque nosotros, obviamente, en el mundo actual estamos jugando a un juego diferente. Nosotros estamos jugando a un juego que se llama civilización. Y a ese juego todos, queráis o no, os veis obligados a jugar. ¿Cuál es el premio de ese juego que se llama civilización? ¿Alguno de vosotros me lo puede decir? ¿Cuál es el premio para los que jugamos a la civilización? Obviamente los animales salvajes no juegan a la civilización. Pero para nosotros, para vosotros y para mí, que jugamos a la civilización, ¿cuál es el premio? Os voy a decir yo cuál es el premio. El premio se llama sufrimiento. Todos vamos caminando en un tren que se llama la vida, y el cual termina en una estación que se llama sufrimiento premorti. Hay algunos que tienen mucha suerte y lo viven en muy poco tiempo, algunos incluso en espacio de segundos, pero la mayoría vamos hacia la enfermedad que nos conduce hacia la muerte. Claro, cuando hay alguien que te está ofertando una cosa diferente, entonces mi vida empezó a jugar con mucha importancia una palabra, la palabra paraíso. Y me di cuenta de una cosa, de que en este mismo planeta donde estamos nosotros, hay seres que viven en el paraíso. ¿Quién son esos seres que viven en el paraíso? Los animales no. Una parte de los animales. Los animales salvajes. ¿Y por qué? Porque ellos no juegan a la civilización. La civilización es una cosa que nosotros hemos inventado. ¿Para qué hemos inventado la civilización?
¿Los animales salvajes no están vivos? ¿No sobreviven? Nosotros hemos inventado la civilización para conseguir las comodidades y los medios de vida que antes obteníamos en otros sitios y de otra forma. ¿Por qué los animales no inventan la civilización? Porque ellos están obteniendo su modus vivendi y su felicidad en otro sitio. ¿En qué sitio la obtienen? En la naturaleza. Yo me di cuenta de eso y empecé a calentarme la cabeza y dije, uy, ¿por qué no hemos salido nosotros de la naturaleza? ¿Qué ha pasado aquí? La única respuesta que encontré estaba en un libro, el libro más famoso de todos los libros que hay en el planeta Tierra, la Biblia. Y en ella, de una forma que para muchos es mitológica y que para mí se ha convertido en algo absolutamente real, en lo más tangible que tengo en la historia de mi propia existencia, se cuenta que originalmente fuimos puestos en un paraíso por aquel o lo que fuese que creó al ser humano. Y en ese paraíso vivíamos de forma feliz, hasta que por alguna razón metimos la pata. Eso que suena muy mitológico, yo a través de mis investigaciones descubrí que era verdad. Ahora mismo cualquier antropólogo os puede decir que como mínimo llevamos 4,5 millones de años en la superficie de este planeta. Fijaos, si esta mesa fuera la existencia del ser humano desde que fuimos puestos en el planeta, si estos fueran los 4,5 millones de años, el juego al que estamos jugando ahora mismo, que se llama civilización, sería mi dedo. Quizá incluso menos de mi dedo. Todo lo demás sería vida salvaje, por lo tanto vida paradisiaca. Las águilas que vuelan salvajes viven en su vida paradisiaca. Un conejo que va por un bosque mediterráneo libre lleva una vida paradisiaca. Nosotros vivimos la vida civilizada. Estamos tratando de emular las comodidades que da la vida paradisiaca de forma artificial, con una diferencia. Que la vida paradisíaca te las da de balde y nosotros tenemos que trabajar para ella. Claro, todo eso era muy curioso y me llevó a la conclusión de que en este mundo solo existen dos cosas: las que ha creado la naturaleza y las que a partir de cosas naturales ha fabricado el hombre, el artificio y lo natural. Por tanto, llegué a la conclusión de que son las cosas naturales las que tienen que darnos la respuesta y las que tienen que ofrecernos la felicidad, porque si no además sería injusto. Si necesitáramos la tecnología y el desarrollo de la civilización para conseguir la felicidad, el mundo sería muy injusto, porque los hombres de hace 3 siglos hubieran tenido menos oportunidades de ser felices que nosotros. Entonces ocurrió algo curioso. Yo había llegado a estas conclusiones, tengo algún texto escrito incluso de hace más de 27 años hablando de esto que acabo de contar, pero en aquel momento pasó algo curioso. Un día que iba de cacería con mi padre, como yo era pequeño y me cansaba, me dejó en una casa sola mientras él cazaba, porque yo no conseguía aguantarle el paso, y me dispuse a defecar. Defequé y cuando fui, porque yo soy un tío muy curioso, a tapar con una piedra el excremento, pasó algo mágico. Algo absolutamente mágico que cambió mi vida y le dio sentido. En ese excremento había unos granos de maíz. El maíz es actualmente el alimento más cultivado del mundo. Se gasta más energía en cultivar maíz en este planeta que en ninguna otra cosa. Prácticamente más de la mitad de las cosas que se comen hoy en día envasadas llevan almidón sacado del maíz, almidón modificado. Claro, aquello me resultó muy chocante. Yo había comido el maíz el día anterior y ahora aparecía en mis excrementos sin haber sufrido ninguna transformación. Estaba intacto. Aquello se quedó en mi cabeza bien archivado en un lugar privilegiado. Y poco a poco fui metiéndome casi sin querer y de forma casual en el tema del vegetarianismo.
cuando empecé a dar mis primeros pasicos en el tema del vegetarianismo, me acordé de aquello que me había pasado. Y tuve una idea. Y pensé, aquí pueden pasar dos cosas. O que a todo el mundo le pase igual y evacúa el maíz sin digerir, sin asimilar, perdón, o que fuera un problema mío. Así que decidí hacer experimentos. Empecé a probar, empezando con el maíz, y comprobé que efectivamente volvió a ocurrir lo que pasó aquella vez. La curiosidad me llevó a probar con otros alimentos que tenían una composición similar a la del maíz, y los resultados fueron idénticos. Entonces me di cuenta que para llegar a conclusiones en ese aspecto, cuanto más sencilla fuera la forma en que probaba los alimentos, mejor sería la información que de ellos sacaba. Porque hay que tener en cuenta que cuando metes la comida en el tracto digestivo, aparte de pasar un buen rato en él, está sometida a 37 grados de temperatura, lo cual no produce una gran transformación, pero produce. Y también a la acción de unos jugos gástricos, que podrían ser diferentes dependiendo del tipo de alimento que metiéramos. Así que la mejor información, sin lugar a dudas, la íbamos a obtener probando los alimentos en monodieta. Así que empecé a probar todos los alimentos que se conocen solo. En aquel momento me sentí el hombre más maravilloso del mundo. Estaba descubriendo algo que prácticamente nadie en la historia de la humanidad se había percatado de ello. Todos mis congéneres, todos mis compañeros de vuelo en esta nave maravillosa que se llama Planeta Tierra, estaban viéndose obligados a trabajar para producir una comida que su cuerpo rechazaba de forma automática. Me di cuenta que no solo los almidones como el maíz abandonaban el cuerpo sin haber sufrido proceso de digestión alguna, sino que con las proteínas pasaba exactamente igual. Algunos de los alimentos ingeridos en monodieta incluso provocaban que el cuerpo, cuando lo reconocía, lo sacara violentamente de él mismo. Los experimentos prosiguieron y cuando ya tenía unas conclusiones sólidas, empecé a hacer experimentos con mezclas. Y me di cuenta de que cuando mezclaba los alimentos, el efecto era completamente diferente. Al aparato digestivo le costaba muchísimo más definir qué alimento le habías dado y tardaba mucho tiempo en hacer el proceso digestivo. Eso que siempre nos han dicho, de que la digestión dura 3 horas. Yo hace muchos años que no sé lo que es una digestión de 3 horas. Con aquellas conclusiones cabía preguntarse lo que muchos estáis preguntando ahora mismo. A lo mejor solo me pasaba a mí, a lo mejor yo tenía un proceso digestivo alterado y por eso no salían los alimentos de mi cuerpo sin digerir. Solamente un tipo de alimento sufría asimilación, los azúcares. Los azúcares desaparecían. ¿Y sabéis cómo me di cuenta de que los azúcares desaparecían? Hice un experimento muy escatológico. Es un poco vergonzoso hasta contarlo, lo que pasa es que yo no sé de qué color es la vergüenza, os lo voy a contar. Cuando comes una zanahoria en monodieta, tu cuerpo la reconoce como un almidón y sale de él sin digerir. Si tienes el valor de probar ese residuo de zanahoria que abandona tu cuerpo, comprobarás que sabe exactamente igual que cuando lo comiste. Con un trozo de pan tostado te va a hacer el mismo efecto. Cualquier alimento, un trozo de carne que pruebes de tus excrementos después de haberlo evacuado, sabe exactamente igual que cuando lo comiste. ¿Por qué? Porque no ha sufrido ningún proceso químico que lo altere, no ha sufrido nada más que un proceso digestivo, pero no de asimilación. El cuerpo lo ha identificado como algo ajeno a él y lo ha expulsado fuera. Sin embargo, los azúcares desaparecían misteriosamente. Con lo cual llegué a la conclusión de que nuestro cuerpo lo único que deseaba era tomar azúcares. Claro, eso para mí solo servía, pero había que probarlo con más gente. Empecé a hacer experimentos con otras personas y los resultados fueron idénticos. En los 16 años que estuve dirigiendo mi escuela de salud, dirigiendo ayunos y haciendo tratamientos con la gente, los resultados siempre fueron idénticos con todo el mundo y por allí pasaron casi 400 personas, con tratamientos largos dirigidos por mí viviendo en la misma casa. Cosa que pocos terapeutas han hecho en la historia de la medicina y de los tratamientos de sanidad. Bien, a raíz de esas conclusiones, hace 17 años, yo llevaba toda mi niñez pensando que tenía una misión en la vida. Recuerdo que había frases que martilleaban mucho en mi mente del estudio que
cuando era pequeño mi madre me obligaba a estudiar la Biblia y había miembros de la congregación religiosa de los Testigos de Jehová que se dedicaban a educar a los niños en la lectura de la Biblia y en el conocimiento de la Biblia. Y había una frase en concreto que se me quedó grabada. Un mensaje de Mateo, en el cual advertía de que la civilización se terminaba en un final caótico. Yo esta mañana cuando me he levantado para venir aquí, se me han puesto los pelos de punta. Porque me han comunicado que había un atentado multitudinario en Francia donde han muerto muchísimas personas. La mayoría de la gente no se ha puesto nerviosa. Hoy en día estamos acostumbrados a un nivel de apocalipsis bastante severo y nadie se pone nervioso, es habitual. Un terremoto aquí, 500 muertos allá, 200.000 heridos en no sé dónde por un tsunami. Nadie se pone nervioso hasta que nos toca a nosotros. La profecía de Mateo se está cumpliendo, pero en esa profecía de Mateo hay una parte muy importante en la cual habla de la difusión de la verdad. Cuando era pequeño aquella frase me marcó mucho. Él decía, la verdad debe ser difundida por toda la tierra habitada antes de que la civilización termine. Cuando empecé a descubrir lo que pasaba con la comida en mi cuerpo me di cuenta de qué será el mensaje, de qué será la misión a la que yo había venido en la vida. A difundir por el mundo la verdad que nos tiene esclavizados a todos con el trabajo de producir alimentos que nuestro cuerpo no solo no puede aprovechar, sino que además le hacen daño. Cuando comencé mi andadura por el vegetarianismo, di con la hazaña de un alemán, el profesor Arnold Ehret, que había hecho experimentos similares a los míos y llegado a idénticas conclusiones, pero con una diferencia, él había llegado más lejos. Él tenía un problema, la llamada enfermedad de Bright, que le motivó a encontrar solución a su salud. Probó muchas cosas y al final, tras muchos experimentos, llegó a unas conclusiones que le permitieron avanzar hasta llegar a que no solo librarse de su problema, sino además llegar a un nivel de salud que él mismo no imaginaba que se podía conseguir. Como él mismo dice en su libro, había conseguido demostrar que hay un estado de pureza que deberíamos tener todos los seres humanos y que tienen todos los animales salvajes. Pero que tal y como dice en la mitología bíblica, sufrimos la caída de la que habla en la Biblia, al dejar la dieta original de frutas jugosas que teníamos en el paraíso y para la cual fuimos creados, empezamos a enfermar y caímos de ese ideal humano, de esa conexión divina, de esa espiritualidad que todo el mundo busca de forma artificial y muchas veces tristemente poniendo dinero por delante. Nosotros salimos de eso y nos enamoramos de algo que no conduce a ningún sitio, que se llama vida civilizada. En este libro, que he tardado 17 años en escribir, hablo de cosas que no se han dicho nunca y que ahora empiezan a decirse con mucha timidez y por muy poca gente, porque son problemáticas. En este libro hablo, por ejemplo, en contra de la agricultura, y yo soy agricultor. Cuando salimos del paraíso, debido a comer alimentos inadecuados, lo primero que le dice Dios a Adán cuando lo expulsa, ¿qué es? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ningún animal trabaja. Como decía Jesucristo, mirad los pajarillos del campo. Ellos no siembran ni recogen, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Quién es feliz trabajando? Muy poca gente. El que tiene un trabajo que le motiva y que le realiza. Pero de eso hay muy poco. Yo conozco a muchos. Entre el mundo agrícola se da mucho. Y somos los que más daño hacemos. Y lo hacemos para vosotros. La agricultura es la expresión de la civilización. Es el pilar en el que se sustenta toda la civilización. Sin agricultura no hay civilización. Nosotros que ahora somos tecnócratas, sin la civilización no podríamos ser tecnócratas. Sin la agricultura, perdón, no podríamos ser tecnócratas. La agricultura es una lacra. Todos los animales son alimentados por la creación en sí misma, por la naturaleza. Llamémosle Dios. Y nosotros que somos el ser humano y nos llamamos a nosotros mismos el ser más elevado de la creación, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque hemos decidido comer cosas que nuestro propio cuerpo nos está diciendo que no las comamos. Fijaos, imaginaros que todos los que habemos aquí, mañana por la mañana os venís a las 8 de la mañana en ayunas y os encerramos con llave y no os dejamos comer nada y esperamos a que sean la 1 del mediodía.
y ya estáis todos con hambre. Y cuando abrimos fuera, nuestra amiga Irene nos ha colocado ahí 2 mesas con todos los alimentos naturales que existen en la naturaleza, todo lo que sería factible que comiéramos en el planeta Tierra sin haber sufrido transformación por el ser humano. ¿Qué podríais comer? ¿Qué os dejaría comer vuestro instinto? ¿Te comería un trozo de animal muerto? ¿Te comería un puñado de cereales? ¿Una lenteja así tal cual? Nuestro instinto sufre un estado patológico, pero todavía sabe lo que quiere comer. Todos vosotros, cuando os sentáis a comer a lo largo de toda vuestra vida, lo habéis estado haciendo, tenéis que engañar a vuestro instinto. Porque estáis drogados con alimentos que no diseñó quien nos creó para que fueran nuestro alimento. La mitología bíblica no nos mintió. La mitología habla de que hubo una vida paradisíaca. Durante todos esos miles de millones de años nadie se quejó de nada, porque no había necesidad de quejarse. Igual que los animales salvajes, a los cuales la civilización los tiene como tontos, no se dedican a fabricar nada, porque no necesitan fabricar nada. Tampoco tienen que trabajar en mantener nada, ni tienen que trabajar en conseguir alimento. Ellos viven una aventura cada mañana. ¿Quién de vosotros cuando sale a trabajar por la mañana se va de aventura? Nadie. El animal salvaje cuando sale de su descanso nocturno se va de aventura, a la aventura de la vida, a la aventura de conseguir su alimento y se siente feliz con ello. Nosotros no. Nosotros tenemos que trabajar. Nos pasamos toda la vida destrozando nuestro tiempo y nuestra salud para luego llegar a una vejez en la cual no tenemos salud y que nos conduce a ese final dramático de la vida, que no es la muerte, sino el sufrimiento que la precede. En este libro también hablo de cosas de las que nadie quiere hablar. Hablo de las otras opciones. Fijaos, en este planeta habemos mucho más de los que teníamos que haber. Nosotros con nuestro totalitarismo agrícola, en el cual hemos impuesto nuestra forma de vida por encima de todas las demás, porque en el momento que tú fabricas tus propios alimentos, lo haces para ti y te haces dueño de la tierra que trabajas. Ahí aparecieron las diferencias entre ricos y pobres. Ahí apareció la propiedad privada. Ahí apareció el sometimiento. Por eso yo critico a los que tratan de traer la igualdad al mundo civilizado. Eso no va a ocurrir nunca. Porque igualdad solo puede haber en un sitio, en el paraíso. ¿Cuántos animales conocéis que sean los presidentes del partido político de los conejos? No hay ninguno. Ni hay dirigentes. Ni tienen leyes. Ni tienen seguridad social. Ni tienen médicos. Ni tienen policías. Ni tienen gobernantes. ¿Por qué? ¿Porque son tontos? No, no lo necesitan. Yo tuve otro maestro en mi vida que solo con una frase cambió mi vida. Él me dijo: procúrate la satisfacción de matar tus vicios antes de que ellos te maten a ti. Aquella frase fue tan importante en mi vida por una simple y sencilla razón. Introducía unos matices que le daban sentido a muchas cosas. En primer lugar, esa frase venía a demostrar que son los vicios los que hacen que no seas feliz. Pero claro, todo el que está con un vicio lo ama, porque disfruta de él, es lo que le hace sentir bien, entre comillas. Pero Séneca introducía un matiz que nunca antes había oído, y es que podía llegar a ser placentero el abandonar esos vicios. ¿Por qué? Porque cuando los abandonas de verdad y caminas por el camino correcto, llegas a otras formas de placer que no son dañinas y que son las que producen la verdadera felicidad. Séneca marcó mi vida, igual que lo hizo Arnold Ehret, porque me enseñó a vivir de una forma cercana a la naturaleza y proyectada hacia la naturaleza salvaje. Él me demostró que la vida verdaderamente feliz es la vida salvaje. Él decía: ¿hubo alguna vez alguna generación más feliz que aquellos hombres que vivían al cobijo de la naturaleza y que repartían con concordia los bienes que ésta producía para ellos? Cuando nosotros producimos nuestros propios alimentos hay problemas, porque los queremos para nosotros. No los repartimos a los demás con amor, porque llevan trabajo. Y el trabajo es pesado, nos perjudica
no nos deja disfrutar de la vida. Pero Séneca hizo algo más. Séneca, que es para mí el hombre más elevado que ha existido en la historia de la humanidad, hizo un regalo a sus congéneres que jamás ningún otro hombre ha hecho. Él dio una alternativa. Si os metéis ahora mismo en internet, podéis ver información de todo, de todo. Solamente hay dos cosas que son complicadísimas de encontrar en internet. Una de ellas es buscar a alguien que hable en contra de los cereales y las legumbres. Ahora vemos 2 o 3 personas en el mundo, pero hasta hace poco no había información ninguna. Pero hay otra que es todavía más tabú, y es la muerte. El problema más grande que tiene la civilización, y es algo que yo trato de desmitificar con este libro, y es una de las partes más importantes que trato de hacer en el libro, es desmitificar la muerte. La muerte en la sociedad es el gran tabú, porque la sociedad tiende de cualquier forma hacia la vida. La sociedad no quiere aceptar que la muerte forma parte del juego. Incluso ahora han surgido movimientos pro defensa de la vida de los animales, como si como todo vida. No. La vida necesita de la muerte para funcionar. Y la naturaleza también mata, porque forma parte del juego. Y no hay ningún problema en ello. En ella no existe la palabra violencia. Es un ciclo, es un juego, nada se pierde. Como decía Jesucristo, no hay nada nuevo bajo el sol. Séneca es el único a lo largo de la historia que ha hablado y explicado acerca del suicidio, de la opción que tenemos siempre en la vida de decidir por nosotros mismos sobre nuestro destino. Él ha sido la única persona que se ha atrevido a poner palabras en la boca de Dios en un texto, y lo hizo para hablar del suicidio. Porque muy malo debía ser quien quiera o lo que fuera que nos creó si no nos diera la oportunidad de salirnos del juego cuando nosotros quisiéramos. Para mí eso ha sido el regalo más grande que un humano ha podido dar a sus congéneres. Hay más cosas en este libro que no se han dicho nunca. En él hago una pequeña reflexión sobre la historia de la humanidad y explico cómo llegamos a ser agrícolas. Y explico cosas en las que los historiadores y los antropólogos y los arqueólogos hacen muchas conjeturas. Por ejemplo, en este libro demuestro cómo comiendo carne llevamos menos de 8.000 años y cuál fue la razón que nos llevó a comer carne. Y fue una razón agrícola. Me resulta muy curioso que los del movimiento pro-vegano critiquen el consumo de carne, pero nunca digan nada de la agricultura, que es la que nos condujo a comer carne y la que nos condujo a tener ganadería. Que por desgracia o por fortuna los campos hay que abonarlos, y el abonado en primer lugar procede de los animales. En este libro ofrezco un camino, porque de nada sirve que tú le digas a uno que está pintando una pared que lo está haciendo mal. Si no sabes hacerlo mejor que él, cállate, déjalo hacer. Pero yo tengo un camino al que yo llamo el reto de las mentes. El reto de las mentes es darnos cuenta de que estamos equivocados, de que esta vida, la que vivimos actualmente, no conduce a nada, y de que además el juego se está terminando. Porque, veréis, os voy a hacer casi una predicción, os voy a decir lo que va a pasar en el futuro. Ahora mismo tenemos un mundo muy complicado. Tal y como decía en la mitología bíblica, antes del fin habrá angustia de naciones. Eso está ocurriendo ya. Hay muchas complicaciones, muchos problemas con el terrorismo, muchos desacuerdos entre los diferentes mandatarios, muchas tendencias políticas, muchas tendencias religiosas que lo condicionan todo, vuestra vida del día a día. Nosotros tenemos la suerte de vivir en uno de los mejores países para vivir, aunque a lo mejor eso es un perjuicio cuando llegue lo que tiene que venir. Pero después, antes de que todo lo que llamamos de civilización desaparezca como tal, habrá una alianza entre las naciones. Todo el mundo firmará la paz, pero estarán autoengañándose a sí mismos. Porque en un mundo agrícola, en un mundo basado en la agricultura, nunca puede haber paz. Porque el que hace más trabajo, el que cultiva más tierra y consigue mejores resultados, lo quiere para él. Y eso es totalitarismo. El único agricultor legal de este planeta es el que nos creó, la naturaleza. Ella es la única que debería alimentarnos y nosotros deberíamos someternos a su alimento. Pero claro, eso
en lo que vemos ahora alrededor nuestro, que es el mundo civilizado, es una locura. Cuando yo hablo de vida paradisíaca, que lo hago aquí, en el final del juego, que es la civilización donde estamos nosotros ahora, parece una locura. Pero si nos vamos solamente 4 generaciones atrás, los abuelos de vuestros abuelos vivían una vida muchísimo más cercana a la naturaleza, infinitamente más cercana a la naturaleza y más cercana a esa vida paradisíaca que se vivió durante tanto tiempo que a la que nosotros vivimos actualmente. Yo ofrezco un camino que es la mezcla de 3 cosas. Un sistema de producir alimentos que se llama permacultura, el cual su fin es producir ecosistemas que se mantengan ellos mismos y de los cuales nosotros lleguemos a formar parte. Nosotros, como otro animal, formamos parte de la naturaleza para algo y con nuestros excrementos abonamos el suelo que luego da vida a plantas que nos dan de comer a nosotros. Esa es una parte de mi juego. Y la otra parte de mi juego es que limpiemos de nuestro organismo la suciedad que los alimentos inadecuados han dejado en él. Y eso hoy en día tenemos muchas tendencias en el panorama actual de la dietética, mucha gente que trata de llegar a una alimentación natural. Yo llevo 27 años estudiando ese tema y practicándolo y trabajándolo con otras personas y estudiando los casos de otras personas que practican. Y al igual que el alemán al que yo sigo, el profesor Arnaldo Oehret, comparto sus conclusiones cuando se da cuenta de que la mayoría de la gente que se acerca a los sistemas de curación natural acaba poniéndose peor que los que siguen comiendo de todo. Eso es un poco triste, que tú te estés esforzando en intentar buscar tu salud y mejorarla y luego acabes teniendo más problemas que los que comen de todo. Eso lo podéis ver y comprobar cada día de vuestras vidas en el mundo actual. Veis vegetarianos que da pena verlos, gente que intenta las dietas crudas y están totalmente destrozados, y luego otros que comen de todo pero son moderados, que están súper bien. Todo eso tiene su explicación. ¿Cuántas veces hemos oído lo de ese fuma y bebe y fíjate que tiene 90 años? Hay razones que explican eso. Si fuera un tragón de comida, no llegaría a 90 años. La comida es como una droga, o peor. Dejársela de golpe, como pretenden algunos, produce un efecto beneficioso inmediato. Pero a la larga te sientes peor, porque el cuerpo empieza a sacar el estocaje de suciedad que tiene de años y años comiendo mal y de la herencia que llevamos detrás, porque nosotros procedemos de padres que han comido mal durante mucho tiempo. Fijaos, como mínimo los humanos llevamos 32.000 años fuera de la dieta original para la que fuimos creados y la que todavía nos dice nuestro instinto cómo es. Es absurdo que el instinto pida cosas que son naturales. Nosotros no podemos tener hambre de tabaco, pero tampoco podemos tener hambre de comer trigo. Porque nosotros no tenemos buche, no estamos diseñados por la naturaleza para comer granos y cuando vemos el trigo no nos da ganas de comérmelo. Pero el pan sí nos da ganas de comérmelo. ¿Por qué? Porque estamos engañando a la naturaleza. ¿Qué pasa? Dejarse esos alimentos bruscamente pasa exactamente igual como cuando a un drogadicto le quitamos la droga de golpe. Se pone peor que estaba. Y entonces yo digo, si la droga es mala, ¿por qué se pone malo cuando se la quita? Si tenía que ponerse bueno cuando le quita la droga. ¿No es mala la droga? Pues si se la deja tendría que mejorar. Y lo que ocurre es lo contrario. Ahí reconozco que los médicos hicieron una cosa grandiosa. Inventaron lo que yo llamo el efecto metadona. Y es que cuando estás consumiendo una droga muy fuerte, necesitas otra más suave que te haga de puente a desengancharte de la otra más fuerte. Con la comida pasa exactamente igual. Si queréis ver éxito en el mundo de la nutrición, solo lo vais a encontrar en la gente que ha hecho cambios muy graduales y que no tiene prisa. Llevamos 32.000 años como mínimo comiendo mal y eso no lo va a solucionar nadie de un día para otro, en base a unas creencias fanáticas. Hay que hacerlo despacio. En ese sentido, yo utilizo las dietas de transición que el profesor Arnaldo Oehret diseñó a finales del siglo XVIII y las he mejorado por una sencilla razón. Las he tenido que adaptar al mundo actual. Aquellos hombres que trató el profesor alemán eran pre-revolución industrial. Aunque esto parezca una tontería, y yo lo explico muy bien en el libro,
La gente pre-revolución industrial tenía un consumo por cápita de cereales, que son los alimentos que más ensucian el cuerpo. Yo, que soy uno de los líderes mundiales del movimiento vegetariano, reconozco públicamente que la carne, el pescado y la mayoría de productos de origen animal producen mucha menos suciedad en el cuerpo que las legumbres y los cereales. Las legumbres y los cereales son los alimentos más dañinos que hay sobre la faz de la tierra, por una sencilla razón. Tiene una sustancia pegajosa en su composición, que es el almidón, que se pega a las paredes del intestino, colapsándolo, impermeabilizándolo, impidiendo que los nutrientes lleguen con corrección al interior de las paredes del intestino, donde deben ser asimilados. ¿Qué pasa? Tú ves cantidad de gente hoy en día que es vegetariana, pero come mucha harina y está mucho peor que los comedores de carne convencionales, que son más parcos. En el mundo actual tenemos que ser muy cautos, porque nosotros somos hijos de la revolución industrial, y la revolución industrial hizo un cambio muy radical gracias al empleo de tractor. Y es que pasamos de poder consumir una pequeña cantidad de cereales per cápita al cabo del año a poder consumir cereales todos los santos días. Y el poder producir cereales muy a menudo también hizo de que podamos pasar de comer un poco de carne a la semana a comer carne todos los días, porque teníamos muchos cereales para alimentar los animales. La gente que trató a Arnold Ehret era pre-revolución industrial. Llevaba una alimentación sana en comparación con lo que comemos hoy en día. Y aún así era una alimentación tóxica. Y aún así él utilizaba dietas de transición para que ese cambio fuera exitoso. Fijaos la gente de hoy en día, con toda la cantidad de almidón que hemos comido al cabo del día. Nosotros prácticamente todos hemos sido criados con cantidades de harina, además refinadas, cosa que no se hacía con tanta asiduidad a finales del siglo XVIII. Pero hay más cosas. Entonces, en aquella época, se conocían muy pocos medicamentos. Aparte de la morfina, las sales de plata, había 4 cositas más y la mayoría eran hierbas que tienen principios tóxicos que producen reacciones, que después derivaron, cuando entró en juego los laboratorios, derivaron en los medicamentos actuales y ya se sacaron las formulaciones sintéticas. Pero aquellos hombres que trató Arnold Ehret habían comido muchísimo mejor que nosotros y llevaban muchísimas menos sustancias químicas en su organismo. Y aún así él alertaba de que había que ser especialmente precavido e ir despacio en los procesos. Nosotros somos hijos de la química, de la fertilización artificial, de las fumigaciones artificiales y de los medicamentos, de las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Pretender pasar de una alimentación civilizada con un cuerpo lleno de todas esas toxinas de un día para otro hacia una alimentación natural es garantizarse un fracaso seguro. Se llega al éxito por cambios evolucionistas y progresivos, como decía Arnold Ehret. Hay que ir despacio. Los seres humanos de hoy en día somos el animal más degenerado con diferencia del planeta Tierra. Estamos absolutamente intoxicados. Os voy a poner un ejemplo sencillo que demuestra eso. Si os fijáis, nunca ha hecho falta en la humanidad tanto médico, ni ha hecho falta tanto terapeuta mental. ¿Sabéis por qué no había tantos terapeutas mentales antes? Porque la gente estaba más cuerda. Y la gente estaba más cuerda porque comían de forma mucho más sencilla. Y vivían una vida más cercana a la naturaleza. Otra de las cosas que hablo en el libro es que nosotros, gracias a la civilización, al artificio, al modernismo, estamos reprimiendo un instinto natural que tiene el cuerpo humano, al que yo llamo instinto simiesco. El instinto simiesco es aquel que hace que te apetezca disfrutar de las cosas que la naturaleza le da. Aquí en esta sala estamos con luz artificial y estamos en pleno día. Eso es antinatural. Tenemos el aire aquí encerrado entre 4 paredes con una puerta cerrada. Es antinatural. En la naturaleza eso no existe. Todos los animales no solo sacan su nutrición de ella, sacan su respiración de ella. Y lo sacan todo. Nosotros ahora vivimos inmersos en la locura. Nos creemos felices porque tenemos el paraíso de la información. Porque te puedes echar una novia en Quilapayún y tú vivís en Murcia. Y dices, ahora soy libre. Mentira. Si queréis ver parejas exitosas, veréis a gente que se ha criado a 2 kilómetros de distancia. Si queréis ver amistades de esas que no las puede romper nada en este mundo, veréis gente que se ha criado cerca, porque la naturaleza pone cerca lo que tiene que estar cerca.
Y la naturaleza te pone cerca lo que tienes que obtener de ella y lo que tienes que consumir de ella. Pero nosotros ahora hemos montado un mundo, y además lo hemos montado todo en base a una cosa que estamos robando entre todos. ¿Qué le estamos robando a la naturaleza entre todos? Le estamos robando algo que ella puso bien escondido abajo. Y luego cuando hay una catástrofe natural decimos, ¡oh, qué mala es la naturaleza! Fíjate cuánta gente ha matado. Pero nadie dice, oye, si es que le estamos robando el petróleo y se forman oquedades debajo de la tierra, si es que no hemos cargado todos los bosques para cultivar cereales. Y todavía nos creemos los reyes de la creación, macho. ¿Cómo serán los demás? Hay un autor que me gusta mucho mencionar porque me dejó impactado, que se llama Daniel Quinn. Él, ahora mismo junto a mí, es la persona en el mundo que más está desmascarando los problemas que tiene el ser humano civilizado. Y el principal problema que tiene el ser humano civilizado es que obtiene todos sus medios de vida de forma artificial y en base a una energía que roba a la naturaleza. Ese es el último juego al que se juega. Obtener alimentos es cada vez más complicado. Yo supongo, yo estoy hablando aquí de que tenemos un apocalipsis inminente y vosotros podéis pensar lo que os dé la gana. Unos pensarán que sí, otros dirán este tío está loco perdido y tal igual, pero ahora vamos a hablar un poco de hechos. Porque yo me muevo en el mundo real. Yo soy agricultor y a mí la FAO me dijo hace 5 años, la FAO, la que controla la alimentación a nivel mundial, me dijo hace 5 años que en 20 años teníamos que estar todos los agricultores del mundo produciendo el doble de comida. ¿Sabéis por qué tenemos que producir el doble de comida? Porque dentro de 20 años seremos el doble de habitantes. Ahora, con 7 millones de habitantes no hemos cargado todos los ecosistemas del planeta. Todos, absolutamente todos los ecosistemas del planeta están dañados por la acción del ser humano a través de la civilización. Y tenemos que hacer el doble de daño. ¿Por qué? Porque nos apetece reproducirnos. No tenemos ninguna razón racional para reproducirnos. Bueno, en realidad sí tenemos una. Los sistemas sociales. Los sistemas sociales por los cuales, para garantizar la comodidad en nuestra vejez y el pago de los servicios sanitarios que todos vamos a necesitar si seguimos con la forma de vida que llevamos, necesitamos otra gente que cotice, que fabrique esos medios que nosotros vamos a necesitar en la vejez. Pero ahora está surgiendo otro problema. Y es que resulta que esos jóvenes que debían alimentar a los ancianos también están enfermando a ellos. Y además no paran de reproducirse. Y todos los que nacen con las mismas adicciones que nosotros. Con lo cual, si tú tienes un gasto per cápita de energía brutal, tu hijo va a tener un gasto per cápita de energía brutal. Y no solo hará falta el doble de comida, hará falta el doble de teléfonos móviles, hará falta el doble de coches, el doble de combustible sólido, etcétera, etcétera, etcétera. Quien no cree en que estamos ante un apocalipsis inminente no tiene capacidad objetiva de razonamiento lógico. Lo que pasa es que, claro, cuando estás sentado en tu sofá delante de la televisión viendo las noticias apocalípticas, que a ti no te afecta o crees que no te afecta, pues no pasa nada. Pero ahora mismo resulta que el país de ahí arriba está cerrado a cal y canto. Porque se han cargado 150 personas y aquí no pasa nada. Nosotros no nos ponemos nerviosos mientras no nos pasa a nosotros. Pero eso ya ha pasado aquí en Madrid. ¿Y por qué se le va a la gente la cabeza? ¿Por qué se matan unos a otros? ¿Por qué empezó el ser humano en la violencia? Os voy a decir yo quién tiene la culpa. La culpa la tiene la agricultura. En los tiempos de Gengis Khan se movían del norte de la China al sur a pelearse con otros para quedarse con sus tierras de cultivo. Hay religiones que iban buscando la tierra prometida. ¿Por qué era la tierra prometida? Porque tenía fertilidad. Nosotros nos habíamos cargado la nuestra y Dios nos había permitido un paraíso. Pues íbamos en busca del paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Donde podemos comer. El problema es que estábamos comiendo las cosas inadecuadas. Cuando volvemos a la dieta ideal y es la naturaleza la que nos da todas las cosas, ya no necesitamos nada. Ni siquiera necesitamos el conocimiento. Este libro empieza de una forma muy curiosa. Empieza criticando al raciocinio. Jamás vaya a leer otro libro en la historia de la humanidad donde alguien critique el raciocinio. Si es nuestra bandera, es nuestro estandarte.
Los humanos vamos por la vida de reyes de la creación y de racionales. Nosotros no somos animales, nosotros somos racionales. Uy, se ha puesto nervioso y todo. ¿Vosotros creéis que no somos animales? Sí somos animales. Lo que pasa es que la naturaleza tiene una cosa que yo he descubierto y es una herramienta para aquellos que han perdido la felicidad. Y esa herramienta se llama raciocinio. Fijaos cómo lo he descubierto. Es un razonamiento lógico muy sencillo. ¿Para qué nos sirve el raciocinio? Soy racional y no sabéis para qué sirve el raciocinio, me cachen 10. El raciocinio sirve para razonar, perdón. Por eso se llama raciocinio, porque sirve para razonar. ¿Quién tiene necesidad de razonar? El que tiene problemas. Razonar es discernir entre lo bueno y lo malo para tomar decisiones. Entonces, ¿quién tiene que discernir entre lo bueno y lo malo? Aquel que tiene que tomar alguna decisión porque tiene un problema. Si tú no tienes problemas, ¿vives feliz? ¿Los animales de la naturaleza salvaje razonan? ¿Por qué no razonan? Efectivamente, porque son felices. Y por otra razón más, porque viven en base al instinto. El instinto es supuesto al raciocinio. Aquí hay una frase en mi libro, muy curiosa, que dice: no se puede ser racional y feliz. Son cosas opuestas. El discernimiento es una herramienta que la naturaleza da a los seres que han perdido la felicidad para que intenten recuperarla. No hay más. En el momento que empezamos a comer del fruto prohibido, fijaos, os decía al principio de la charla que yo creo mucho en la mitología bíblica. En la mitología bíblica habla que había unos monitos que vivían felices en el paraíso, 4,5 millones de años, felices ahí, 4,5 millones de años sin quejarse de nada, pasándoselo pipa, amándoselo unos a los otros, respetando el medio ambiente, sin destrozar los hábitats. Pero llega un momento en que a uno se le ocurre pecar. ¿Cómo dice la Biblia que pecan? Comiendo de un fruto prohibido. Qué tontería, ¿no? Si somos frugívoros, si nuestro instinto nos está diciendo que comas fruta. Pues fijaos, en aquel jardín de Edén, que por cierto está localizado, en la Biblia dice que Edén estaba entre el Tigris y el Éufrates. Hoy en día los antropólogos y los arqueólogos han demostrado que efectivamente nuestro clima ideal y las condiciones de vida ideales para el ser humano y la comida ideal para el ser humano fue exactamente donde apareció la agricultura, tal y como dice la Biblia, entre el Tigris y el Éufrates, en el sur de Irán. La pesca, ¿dónde se inventó? En Betsadia, ciudad de pescadores, Betsadia, ahí se inventó la pesca. Hace menos de 8.000 años. Antes de eso no comíamos pescado. En el sur de Irán. Pero hubo un fruto que nos estaba prohibido comer, porque no nos era adecuado. Toda la comida que hay natural en el planeta no es para nosotros. Un cerdo es igual de natural que una manzana, pero no lo ha hecho Dios para nosotros. Cada animal le ha puesto en la naturaleza una trofología diferente, le ha puesto una alimentación adecuada para que cumpla con un ciclo trofológico en el que intervienen otros animales, otras plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es armonía en la naturaleza, todo es perfección en ella. Y ella hace las cosas con un motivo y una razón. Pero hubo un fruto que no es adecuado para nosotros. Hay multitud de frutos que no son adecuados para nosotros. Aún así tenemos una dieta de las más variadas que hay en la naturaleza. Porque fijaos, solamente del árbol del mango hay 1.100 variedades conocidas actualmente. Pocos animales tienen tanta variedad de comida en la naturaleza como el ser humano, incluso dentro de su alimentación de frutas jugosas ideal. Pues, curiosamente, de las varias frutas que hay que no nos son adecuadas, hay una en concreto que es mortífera. ¿A que nunca había oído hablar de ella? Incluso, curiosamente, conserva el nombre que tenía originalmente. Merey del diablo. Han pasado 32.000 años o más desde aquel pecadito. Ya termino. Y todavía conserva el nombre. Esa fruta ha matado este año a 14 personas. Curioso, ¿verdad? Ella fue la culpable de que estemos aquí. De que ahora jugamos a la civilización en vez de ser felices en una vida paradisíaca donde, como decía en aquellos libros bonitos de los testigos de Jehová, no habría sufrimiento,
ni nadie pecaba, ni nadie obraba mal, ni nadie odiaba a nadie, ni nadie ejercía violencia sobre nadie, no había dolor y vivíamos en felicidad y armonía con la naturaleza. Eso es lo que yo propongo, volver a esto y olvidarnos de esto. De esto nos vamos a olvidar de cualquier forma y volver al paraíso vamos a volver sí o sí, porque al final la naturaleza es la que tiene el poder, la que tiene la fuerza, la que tiene la energía, la única que es capaz de dar felicidad. Y tenemos dos opciones, o intentar volver por nosotros mismos o que ella nos fuerce a volver ahí. Obviamente todos no van a volver en forma de cuerpo humano, pero no pasa nada. Al final la felicidad se impone. Muchas gracias.